Hola, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, donde estéis. Hoy estamos con Andrés Pinar Godoy, nuestro administrador veterano, que tiene dos libros, uno que es La encrucijada de octubre y otro que es este que os estoy mostrando, que es La ventana del Palas. La ventana del Palas es una reedición de La encrucijada de octubre ampliada y corregida. La diferencia entre reedición y reimpresión es que la reimpresión es volver a imprimir y la reedición, el libro se revisa. Yo he leído los dos libros y la verdad se ha dicho que tengo que decir, para empezar buenos días, Andrés. Buenos Lo que tengo que días. decir es que, en mi opinión, el libro que refleja fielmente lo ocurrido en España desde el año 68 hasta el año 82. El título de la ventana del Palace se refiere a la fecha de las elecciones de octubre del año 1982, cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones por mayoría absoluta. Y Andrés, a lo que yo recuerdo, porque yo viví perfectamente todo ese tiempo y soy consciente perfectamente de lo que ocurrió en la historia, Andrés es fiel y muy fiel a lo que ocurrió en todo ese tiempo. Andrés, la primera pregunta, ¿cómo se te ocurrió escribir de ese periodo de tiempo? Pues se me ocurrió porque yo escribo sobre la base de que para mí la narrativa y la poesía, también es que tengo un libro de poemas, es un instrumento de conocimiento, un instrumento que puede responder, puede tratar de explicar aquellas preguntas que nos hacemos, aquello que nos inquieta, aquello que nos cuestionamos y que no encontramos respuesta. La novela, la escritura, es una inquietud por responderse. Entonces, a mí me inquietaba mucho la idea de cómo la gente que tan fervorosamente había luchado en vanguardia y considerando a todos los demás como secundarios y vendidos a la burguesía, se pasan con armas y bagajes, no digo repentinamente, pero bueno, en poco espacio de tiempo nada más constituirse, quedarse la Constitución, a un partido que tiene posibilidades de poder y el abandono de todo aquello. Entonces, ¿cómo se abandonan los ideales? ¿Qué ocurre en nuestro interior? Pues esta novela se puede escribir con personajes similares en otras circunstancias, no necesariamente en novela se refiere a eso, pero esos cambios interiores se producen, de hecho, en otras circunstancias. Es decir, ¿cómo cambiamos? ¿Por qué cambiamos? ¿Qué elementos de autodefensa nos introducimos dentro de nuestra psicología o de nuestra mente para resolver esas contradicciones profundas que a veces nos planteamos? ¿Cómo es posible en este caso, caricaturizando un poco, montar una tremenda manifestación en Moncloa con el no a la OTAN y unos meses después decir que hay que decirse a la OTAN, ¿no? Esas contradicciones, sobre todo en el caso de los militantes de base, me intrigan. ¿Cómo los resolvemos? Entonces, eso es lo que pretende estudiar esta novela. Cómo se va, es novela interiorista, es intimista, muy influida por la novelística de Carmen Martín Gaite, por la novelística de Marcel Proust, es decir, los grandes intimistas, y por lo cual utilizo la técnica del narrador omnisciente y trata pues ver cómo van evolucionando los personajes, cómo resuelven en su interior y cómo incorporan y les mueve todo aquello que va sucediendo en su entorno. Bueno, Sí, 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 Andrés. Pero yo lo que veo que retratas muy bien la evolución que tiene los personajes, porque eso ocurrió. Hubo muchos personajes reales que en el año 68 fueron incluso hasta París para vivir el mayo francés y se involucraron en la lucha y en la lucha clandestina, en la lucha peligrosa, en la que acababan en los tribunales de orden público y que con el paso del tiempo, tal como dibujas en los personajes como Jacinto y Pilar,
van evolucionando y con el estudio son capaces de ir apartándose de esa situación clandestina y esa situación idealista, a ser muy pragmáticos y decir, preferimos vivir el gobierno, el primer gobierno de izquierdas desde la República. ¿Qué puedes decir de esos personajes y de ese intimismo y de ese amor que tienen y esas ansias y cómo evolucionan? Bueno, hay dos parejas, porque además en la práctica en aquellos tiempos iba mucho por parejas. Los dirigentes del movimiento, no sé por qué razones, siempre iban en parejas. Si bien es verdad que incluso por la izquierda en aquellos tiempos la mujer ocupó un lugar secundario, la verdad, incluso en movimientos progresistas. Entonces está la pareja de Eduardo y Violeta, que lo tiene clarísimo y que quiere ya desde que en Ávila empiezan a reunirse y a manifestar sus inquietudes y sus ansias de incorporarse a la universidad, que es donde están pasando cosas en la Complutense. Ellos tienen claro que hay que incorporarse al partido, a la organización que disciplinariamente es la única capaz de oponer un frente de lucha a la dictadura. Y luego tenemos la pareja de Jacinto y Pilar, que dudan mucho, dudan por varias cosas. Primero, porque ingresar en esa organización supone, al principio, supone el miedo a tener que asumir ideas dogmáticas que vienen de la dirección, porque es como un ejército, era, claro, para que aquello funcionase, pero que a lo mejor eran ideas y criterios que ellos no mantenían y no tendrían que hacerlo. Y luego, sobre todo en el caso de Jacinto, hijo de un modesto empleado de correos de Ávila, pues tenía más miedo, porque la verdad es que estos movimientos los encabezaban media o hijos de la media, incluso alta burguesía, incluso hijos de generales. De manera que siempre tenía un cuestión protector del padre, que en el caso de ser expulsados de la Universidad de Madrid, aterrizaban en México, en París, a seguir estudiando, pero Jacinto ve que no, su padre como señor de colegio poco podía hacer, ese miedo lo influye, hasta que también acaban integrándose. Y van evolucionando pues de esa manera, porque son tan convulsos y tan tremendos los acontecimientos que se suceden, pues la novela tiene un ritmo que refleja bastante lo que estaba pasando. La asamblea tiene un ritmo endiablado. El lector no puede aburrirse, entonces ellos ven al cabo del tiempo que tienen que integrarse también por ética. Hay un elemento también interesante en la novela que se refleja muy bien, porque la novela es un poco costumbrista. Habla de que unas páginas a una fiesta, a una excursión al campo, a la finca de unos amigos de la burguesía burense que tienen allí una finca y se invitan a ellos a ver a maestras, unas maestritas con las que ellos salen. Y allí van Jacinto y Pilar, porque uno de ellos, de los hijos de ricos, está enamorado de la novia de Jacinto, pero lo cual al principio no lo muchas gracias, pero bueno, acaba yendo. Ahí hay una serie de reflexiones, sobre todo cuando vuelven de la excursión a la vista de las torres de Ávila, maravillosas. Ávila sale en todo su esplendor. Pues hace la reflexión, la creencia, incorpora la creencia de que ellos moralmente son superiores. Económicamente y socialmente podrán ser inferiores, están en otro escalón distinto a los dos hermanos, pero toman conciencia de una superioridad moral, de una ética superior. Eso es interesante, se relaciona con otra obra, otra novela, no sobre el mismo tema, pero sí un paralelo, de Armand Marcelo, un escritor que tiene una novela canario, que tiene una novela que se llama Dioses de sí mismos, que él se refiere muy críticamente, pero la novela es interesante, a cómo esos dirigentes estudiantiles, juveniles, se sienten un poco dioses, un poco por encima moralmente de todos los demás.
Y desde ese punto de vista es costumbrista y se sucede en el campo una serie de cosas, ¿no? Con las maestritas y con otros amigos de Salamanca que vienen a incorporarse a la finca de carácter costumbrista, que yo creo que son páginas muy, muy realistas, quizá en exceso incluso, ¿no? Eso yo en la novela tengo que reconocerte el realismo completo. Es que recoges punto por punto todos los hitos que ocurrieron desde los significativos, que ocurrieron desde el año 74 hasta el año 82. Yo, según la iba leyendo, iba acordando Sí, de sí, todo tal y como lo cuentas. Es decir, no te apartas absolutamente nada de ello, sino que cuentas esas historias de amor en la historia real de la transición, de cómo se fue cambiando. Es algo que tiene mucho valor porque yo no he leído ninguna novela histórica sobre ese periodo de tiempo tan fiel a la realidad como la que has escrito tú. bien, también, pero me interesaba también dentro de la novela poner algunas notas de lo que el contorno social, el tema este de los dos hermanos que les invitan a la finca de Ávila o cómo conciben ellos la universidad. Ellos están yendo también a la Complutense, era la que había, en aquellos tiempos todavía, poco después se creó la Autónoma, pero en aquel momento era la Complutense. Ellos tenían una concepción de la universidad como un revestimiento simbólico de clase. Es decir, unas personas destacadas socialmente pues, tenían que estudiar en la universidad y la universidad para ellos pues era la fiesta del paso del Ecuador, el viaje a fin de carrera, cosas de estas de ornato más bien. Eso choca frontalmente con lo que está pasando en la universidad, convulsa, que pasaba del paso del Ecuador hacia la circunstancias, pero ellos eso lo critican y se lamentan de ello, de que el carácter, lo que ellos llaman carácter universitario, desde ese punto de vista social, al margen de lo que realmente está pasando con el calentamiento de la universidad a la dictadura, pues, se refleja y chocan. En un momento dado se refleja muy bien, en mi opinión, yo he quedado satisfecho por lo menos, una tarde-noche que acuden a una sola de fiestas que existe en Madrid en el Retiro, y que asisten Jacinto y Pilar y ven a los dos hermanos con las maestras y se unen y comentan. Y claro, he tratado de contrastar esos dos mundos. En el mundo hay varios mundos siempre. Está el mundo de los dos hermanos, que se lamentan de que en la universidad no haya más que manifestaciones y follones que montan los de izquierdas y que aquello me se ha puesto ya vida. Y los otros que piensan, joder, que es que no queda más remedio, es que la universidad, sobre todo en lo que respecta a humanidades, se asfixia sin libertad. Entonces, claro, el choque frontal es lógico. Entonces, ese tipo de notas sociológicas me ha gustado darlas porque, bueno, porque hay sociología, no todo es política, ¿no? Sí, pero ellos yo noto que los personajes, sobre todo Jacinto y Pilar y la otra pareja, No es violeta. Violeta, efectivamente. A medida que van estudiando, se van dando cuenta de que lo que quieren es, y además hay una frase muy bonita que dice que tienen ansias de vivir y de vivir con normalidad y de perder el miedo y de perder el andar cambiándose de pensiones, Claro. el sospechar que los están siguiendo, todo eso, y quieren vivir con normalidad independientemente de la frustración que después llevan cuando ven que otros que no han participado en la lucha contra la dictadura se suman y se ponen en primera fila y ocupan los primeros puestos dentro de las filas. La vida es desagradecida, efectivamente. El elector no premia
como ellos podrían pensar, aquellas que estuvieron encabezando, porque la única organización que encabezaba realmente y que no que encabezase, que estaba en la lucha, era el PCE, y los socialistas no aparecían por ningún lado. Los socialistas pues debían contemplar las manifestaciones tomando vino de las cafeterías de Huellas. Entonces resulta que a lo mejor no era, sabían que no era matemático que les premiese, pero claro, luego cuando hay elecciones para Cortes Constituyentes, el partido de izquierda que predomina y que encabeza pues es el PSOE, pero vamos, con mucha diferencia. El PP también saca bastante, pero vamos, mucho más el PSOE. Son elementos sociológicos. Me gusta también, dentro de estos aspectos sociológicos, destacar un personaje como Enrique. Enrique, en un momento dado, la novela narra un cumpleaños de Enrique en un gran piso del Paseo de Rosales. ¿Sabes? Es un sitio aristocrático. Entonces, es hijo de diplomáticos. Sus padres han ido a Londres a un viaje que les ha mandado el Ministerio de Asuntos Exteriores, y celebra allí una fiesta en ausencia, con permiso de los padres, pero en ausencia. Y allí, en esa fiesta, se produce también un contraste entre las distintas vertientes también del movimiento, porque el movimiento, bueno, en primer lugar, aporta la idea de cómo hijos de una burguesía media, por lo menos, están incorporados a la lucha. Si bien en este caso Enrique, sus padres son, el padre es diplomático, ella trabaja en una notaría, pero el padre es diplomático liberal. Había mucha gente, no forzosamente de izquierda, sino de liberal, que pretendía la democracia. No estaba demasiado bien visto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero bueno, en estos casos el corporativismo, los cuerpos de la administración se lo perdonaban, ¿no? Pese a todo. Pero bueno, está el detalle sociológico de cómo también determinados elementos procedentes, hijos procedentes de clases medias altas o altas incluso, también están incorporados a la lucha. En un momento dado, Enrique lo detienen, pasa 3 días en la Dirección General de Seguridad en manos del comisario Conesa y Billy, el niño, pero lo sueltan a instancias porque el padre es capaz de mover hilos, aunque no está muy visto en el ministerio, habla con el subsecretario, y eso fue así, una llamada telefónica, todo aquello de, bueno, ya sabéis, los chicos, es que te dejan llevar, pero es bueno, no te preocupes, y lo sueltan. Y ese guateque, esa fiesta de cumpleaños, además, Jacinto y Pilar entran a la casa y lo veo que es la enorme biblioteca que hay allí, algo fantástico, donde el padre y el hijo van a estudiar, pero se van perfilando posturas de un grupúsculo más a la izquierda del PC. Trotskistas, maoístas, todo aquello que ¿no? Y como detalle sociológico es muy interesante. También es muy interesante también un personaje instrumental secundario, más que instrumental, que es el Trotsky. El Trotsky, que luego aparece en los primeros nombramientos del primer gobierno socialista, aparece nombrado director general. Pero el Trotsky es un personaje muy interesante, a mí me gusta mucho, porque se daba mucho. El Trotsky era uno que estaba contra todo. El PC era un grupo de burócratas, bueno, por supuesto que eran antifascistas, ¿no? Pues bueno, era un hombre, pero el PC tampoco le acababa de gustar, porque era un grupo de burócratas de los que nada bueno podía esperarse, nada más que rigidez. Los maoístas, no digamos, él le empezaron a llamar el trotskista, en realidad no era nada. Eso sí, vivía en una guarilla de lavapiés y escribía enormes por las noches, escribía en larguísimos poemas que llevaba en el bolsillo de su gabardinilla, y que en plena manifestación, en plena asamblea tomaba la palabra para recitar esos largos versos contra todos, contra la burguesía, contra todos. Bueno, pues este personaje de Trotsky, que además recibe en su guardia poca gente, pero sí recibe en un momento a Jacinto, pues que tiene con ellos más amistad, llega a confraternizar más, pues ya te digo, acaba el que estaba contra todo y contra todos,
pues acaba de director general en el primer nombramiento del Consejo de Ministros Sociales. Eso que estás contando, recuerdo que el primer gobierno socialista en el año 82 lo llamaron el gobierno de los PNNs. Los PNNs eran en aquel momento se llamaba a los profesores universitarios no numerarios, es decir, aquellos que eran no miluristas, lo que se llaman miluristas, sino que eran interinos, no tenían derecho a nada, y fueron muchos los que formaron ese gobierno que procedían, como tú dices, de familias burguesas, de familias, incluso familias del régimen, que tenían sus ansias revolucionarias y de reformas, y Pero también se adaptaban al había Partido un Socialista. aspecto, perdona, No, no, perdona no, que te interrumpa. También es la novela, como todas las novelas, pues es compleja en muchos elementos. Un elemento que hay es una lucha generacional, es decir, los hijos contra hijos de generales, incluso sí. de franquistas y, por supuesto, de altos oligarcas que ¿sí? preferían, ¿no? Tampoco fuesen muy franquistas, comprendían que eso tendría que acabar en incorporarse a Europa, pero bueno. Pero había una lucha generacional entre ellos. O Sí, sí. sea, de grandes disgustos, imagino las comidas en casa, grandes discusiones y grandes disgustos. Esa lucha Esta, generacional se manifiesta que está, lo que pasa es que esa es más relevante en el mayo del 68, porque en mayo sí, del 68 ahí no se preocupan por conseguir las libertades democráticas, que aquí sí, sino por revolver los valores burgueses. ¿Te acuerdas? Que el movimiento tan interesante y tan complejo también de mayo del 68, fuertemente influenciado por Jean-Paul Sartre, por Simón de sí. Beauvoir, también había una lucha generacional, cada generación Sí, sí. acomodada con valores que, por ejemplo, se reivindicaba tanto allí como aquí, pero sobre todo allí, porque aquí bastante se tenía que conseguir la libertad, el valor revolucionario del sexo libre. Se predicaba el sexo libre, y fuertemente influidos por las teorías de un filósofo norteamericano de Berkeley, William Reich. Sí. William Reich tiene un libro, El hombre unidimensional, que influyó mucho y que predicaba el valor revolucionario del orgasmo. Pues todo eso sobre todo en París, en México y aquí también, pero menos. Nuestro amigo, este personaje, Antonio Beltrosky, se enrollaba mucho con las compañeras con el tema este de que no hay que ser burgueses. Entonces predicaba el sexo libre y se subía a las chavalas en Eh, las que llevaba a la práctica, las convenció de que había que llevar a la práctica lo bueno, que... era la época del movimiento hippie, de la revolución sexual, era la época de la liberación de la mujer, era una época importante. Yo recuerdo en el... Era preadolescente en el mayo del 68, pero lo recuerdo porque algún hermano y algún cuñado estuvieron en él, y Eric el Rojo, que era el líder popular de la revolución de mayo del 68, su lema era la imaginación al poder. Y en base a eso intentaron crear algo que al final no fue a ningún sitio, pero bueno, consiguió mover muchas estructuras. Bueno, Andrés, de verdad, la novela es fantástica. Yo animo a todo el mundo a que lea, si quiere saber de verdad lo que ocurrió en España desde el 68 hasta 1982. Y te hago la misma pregunta que a todo el mundo. ¿Estás dispuesto a reunirte por Zoom con aquellos lectores que quieren hacer una reseña de tu libro? Hombre, por supuesto, absolutamente encantado. Además, desde aquí saludo a los lectores, a los compañeros del grupo que nos estén escuchando y viendo, y subrayo además la importancia de este grupo, la importancia del lector. En este grupo hay autores importantes, pero ahí la mayoría son lectores no menos importantes. El lector es tan importante, sobre todo en poesía, pero también en narrativa. El lector hace su novela, igual que en poesía, como decía Ángel González, nuestro gran Ángel González, el escritor escribe la poesía, pero el poema lo hace el lector. Pues aquí la novela
enlace lector. Esto es importantísimo y tenemos lectores en un número inusitado, miembros en un número inusitado, fundamentalmente lectores, claro, pero de muy altísimo nivel, como se refleja en las propuestas, en las recomendaciones que se hacen en el grupo, en las reseñas que aparecen, y entonces pues encantado de dialogar Sí. con ellos acerca de la novela, encantado. Realmente es una novela que se presta mucho a la discusión, que es de lo que se trata. O sea, la novela no es como un ensayo que puede ser algo acabado, sino tratar de acabarlo. Y resolutivo, la novela expone, la novela no tiene por qué solucionar nada. Por eso me extraña como cuando mucha gente dice de la novela moderna, pero ¿cómo acaba? Si no acaba, ¿no? Pues es que no tiene que acabar. Acaba el lector. El lector pone el fin que el estime oportuno, el soberano. Andrés, con tu novela El balcón del Palace, el debate puede ser muy, muy entretenido. Lo único que tienen que hacer los interesados en participar es en este post que está el vídeo, poner una reseña del libro de más de 150 palabras. Además es que hay cantidad de hechos recogidos y que se prestan al debate, porque ahora mismo, si no somos capaces de leer estas novelas de historia, no somos capaces de recordar la historia y nadie nos puede contar lo que ocurrió, nada más que los auténticos protagonistas. Pero Y date Andrés cuenta es uno de además los de protagonistas de que ello. te cuenta además de la importancia que tiene la historia. La historia no es simplemente que sea bonita, sino que es que no podemos entender lo que ahora ocurre si no vemos de dónde viene todo. En este Efectivamente. caso, de, Bueno, a Andrés, partir del siglo XIX, y las dos repúblicas y, por supuesto, la dictadura, todo lo que allí pasó, pues nos está en perspectiva, nos sirve para entender lo que le ocurre, y es que si no, las fuerzas en presencia, y es que si no, no podemos entenderlo. pues Como dejamos todo eso para el debate con me ha los amigos encantado. y de verdad que, bueno, como siempre, Andrés y yo tenemos alguna conversación muy buena y es, como siempre, un placer hablar contigo y escucharte hablar de los recuerdos. La verdad es que el libro merece la pena y yo os lo recomiendo de verdad. Andrés, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por Nada, haber contribuido de la manera que contribuiste a que este grupo ayer haya llegado a 28.000 miembros. Es una de tus obras. Gracias pues y muchas dejamos de gracias grabar. y gracias a todos los compañeros del grupo. Efectivamente. Bueno, dejamos de grabar.